Hola, sean bienvenidos. En esta ocasión hablaremos ¿quién es Jesucristo? ¿A quién nosotros llamamos Señor y Salvador? Bueno, hay un curso llamado Cristología. Es la doctrina acerca de Cristo. En esta parte nos centraremos en dos puntos, la persona y la obra de Jesucristo. 1. La persona de Jesucristo. A Jesús se nos presenta en el Nuevo Testamento. Ahí inicia nuestra fe y los primeros pasos del cristianismo. Jesús en el Nuevo Testamento. Nos presenta a un Jesús que no es un humano común, sino que era Dios que se hizo carne en Jesús. En el libro de Mateo y Lucas declaran que Jesús nació de una virgen. Por lo tanto, es una intervención directa de Dios. Jesús nos muestra una relación muy especial y única con Dios. Por eso usa el término Padre y dice, el Padre y yo uno somos. Está en Juan 10:30. Otra cualidad de Jesús es que era un rabí, o sea, maestro, pero con conocimientos muy sabio, santo y divino. La venida de Jesús se estuvo anunciando desde el Antiguo Testamento. Mateo señala acerca de esa genealogía desde Abraham. A comparación de Lucas, señala la genealogía de Jesús desde los orígenes de la creación. Jesús, a pesar de tener poder y divinidad, no deja la parte humana. Nace siendo un bebé indefenso y es perseguido para ser eliminado por Herodes. Pero con el tiempo Jesús crece en fuerza y sabiduría. La humanidad que tiene lo lleva a tener hambre, sed, llanto, sufrimiento y muerte. Pero esa humanidad no le quita lo divino, porque sus acciones son divinas y humanas. Otra característica que revela el Nuevo Testamento, vemos a un Jesús como víctima y vencedor. La gente lo maltrata, discrimina, insulta y le dan muerte, pero resucita. La resurrección es victoria porque triunfa en la cruz, Colosenses 2:15, y llegando el tiempo vendrá la segunda venida, en Mateo 25:31-32. Jesús en la experiencia de la fe. La historia de Jesús no queda en su muerte, por lo contrario, es un nuevo inicio en la vida de los cristianos, a través de los cultos, cantos de himnos y las lecturas de las memorias de los apóstoles, como los evangelios. Ayudaba a recordar a los cristianos a que Dios servían, tanto humano como divino. El desarrollo de la doctrina cristológica. En el anterior capítulo recalcamos que para los gnósticos Jesús no podía ser humano, porque todo lo físico era malo para ellos, y otras doctrinas como la de Platón se inclinaban más a lo divino, diciendo que Dios no podía estar en un sujeto mutable, o sea Jesús. Por esa razón la Iglesia de Cristo tuvo que rechazar ese tipo de doctrinas, gnóstico, Platón, Marción, entre otras, que solo intentaban distorsionar la doctrina de Dios. Luego surgieron otras dos doctrinas, como la antioqueña, una cristología disyuntiva. Ellos no querían que se pierda la parte humana de Jesús, pero lo divino y la encarnación, ¿dónde quedaba? Otra doctrina fue la de Alejandrina, una cristología unitiva. Para esta tendencia lo primordial era la unidad entre la divinidad y humanidad de Jesús. Para afirmar esa unidad habría que sacrificar la parte humana de Jesús. Aclararía que Jesús tenía cuerpo humano, pero mente de Dios. Sin embargo, es contradictorio porque Jesús lloró, sufrió, clamó como cualquier ser humano. Con el tiempo, estos argumentos fueron útiles para los cristianos. A través de ellos, la Iglesia buscó el medio de continuar afirmando los puntos centrales del testimonio de Jesús, humano y divino. 2. La obra de Jesucristo. Tanto lo que vimos sobre la persona de Jesús, ahora resaltaremos la obra de Cristo. Melanchthon dijo, conocer los beneficios de Cristo es conocer a Cristo. Los cristianos, para presentar a Jesucristo como su Señor y Salvador, se usaron diferentes imágenes y alegorías. Los teólogos lo llaman teorías de redención. A continuación veremos 4 teorías de redención. Jesucristo como pago por el pecado. Valiendo la redundancia, Jesús vino a pagar nuestros pecados y lo demostró en la cruz. Aquella circunstancia recibió el nombre de teoría jurídica de la expiación. Expiación es limpieza de la culpa, o objetiva por Anselmo de Canterbury, en el siglo VII. Él decía que el humano al pecar contra Dios infinito, su deuda no podría ser perdonado. Por esa razón que Dios se tuvo que hacer humano a través de Jesús. De esa forma, el ser humano puede pedir perdón a Dios. Este procedimiento de entender a Jesucristo tiene su lado favorable. Nos muestra el gran amor y sacrificio de Dios al sufrir por nuestros pecados. El lado perjudicial nos muestra un Dios justiciero, que todo pecado tiene que ser pagado hasta la última gota de sangre. Otro modo de ver la obra de Jesús es cuando Cristo nos compró, pero no de la deuda con Dios, sino de Satanás. El diablo no estaba dispuesto a dejar ir a los pecadores a menos que por un alto precio, y ese precio fue la muerte de Jesús. Jesucristo como ejemplo salvador. Otro modo de entender la obra de Jesús es el camino que nos guía hacia Dios. Entonces, movidos por ese amor, dejamos el pecado y seguimos una vida santa y justa. A esto lo llamaremos subjetiva. Muy diferente a la primera, no obstante, tiene sus desventajas. 1. No parece tomar en cuenta el verdadero poder y carácter del pecado. El pecado es un estado, una esclavitud. 2.
Si la obra de Cristo consiste en portarnos bien y ser de ejemplo hacia los demás, entonces bastaría ser como aquellas personas que se autodominan santas para obtener la salvación. Por lo tanto, ¿no tendría importancia la encarnación de Dios en Jesucristo? Jesucristo como vencedor. Satanás nos tenía sometidos desde el origen del pecado, Adán y Eva, y conforme el tiempo pasaba, no permitía que Dios actúe con su creación como deseaba. Por ese motivo, Dios se encarna como humano y se enfrenta como ser humano a Satanás en las tentaciones y en los milagros que Jesús realiza, del cual Jesús resulta vencedor y nos libra del pecado y de la esclavitud que nos tenía Satanás. En esta obra de Cristo es muy diferente a lo que vimos en la jurídica, donde todo era un principio de deuda. Aquí se basa en una liberación, desde su encarnación hasta la resurrección. Un punto débil de esta obra es que puede cambiar el pensamiento de que el mal ya no existe. Jesucristo como cabeza de una nueva humanidad. En esta cuarta obra de Jesucristo vemos a Jesús como cabeza de un nuevo cuerpo, y que Adán es la cabeza de una humanidad caída. Pablo lo declara en 1 Corintios 15:22. La nueva raza de la humanidad es un nuevo cuerpo de santidad y salvación, cuya cabeza es Jesucristo. El bautismo es el acto de incluirnos en ese cuerpo de la comunión, y el culto en general es el medio para alimentarnos de Jesucristo unidos. 3. Dimensiones de la salvación. La salvación y la obra del Salvador. ¿Qué entendemos por salvación? El término más común de ver la salvación es como el perdón de los pecados. Tanto lo estudiado anteriormente en lo jurídico, el pago de los pecados a través de Jesús, y lo subjetivo, inspirarnos a servir a Dios para entrar al cielo. En ambos, la salvación consiste en la entrada a la vida eterna. La salvación nos trae la vida eterna, pero abarca mucho más. Es estar unidos a Jesucristo. Jesús, a través de su muerte, venció a Satanás, y esa salvación nos da una liberación, tanto en el ámbito religioso, personal, social, político y económico. Ya no estamos atados a Satanás. Una salvación integral. Recordemos que los gnósticos afirmaban que el mundo espiritual era obra de Dios, pero no el mundo material, lo físico. La Iglesia rechazó tales opiniones porque traía confusión. Dios ama al ser humano. La salvación ha de incluir a la persona en su totalidad, cuerpo y alma. El proceso de la salvación, justificación y santificación. Desde el Antiguo Testamento vemos a Dios actuando de manera defensora tanto para una multitud o para un individuo a través de la historia. ¿Cómo alcanzamos la justificación? Hubo un debate entre católicos y protestantes. Los católicos decían que bastaba con que nuestras obras tenían que ser justas y así se alcanzaba la salvación. Los protestantes sostenían que Dios nos declaraba justos por su misericordia y solo bastaba tener fe para tener la salvación. Pero no olvidemos la santificación. Dios quiere una salvación plena en nosotros, es decir, que mediante la obra del Espíritu Santo seamos santificados.